Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Psicología Forense. La violencia que caracteriza las acciones propias de los delincuentes en la comisión de un delito, así como el engaño a la víctima por estos, se asocia con trastornos mentales y de conducta de las personas victimarias, así bien como a características específicas de sus estructuras de personalidad. Ahora bien, no todos los criminales tienen alguna psicopatía, pero sucede que están relacionadas con las etapas del psicodesarrollo de la infancia y la adolescencia, o bien por los efectos del ambiente familiar y social en que se vive, creando una alteración de la realidad de los individuos. Hoy contamos con la presencia de la doctora Ingrid Ramírez Caro, quien dispone de una licenciatura en Relaciones Industriales, asimismo cuenta con licenciatura en Ciencias Médicas y licenciatura en Derecho. Además, cuenta con una maestría en Criminología y un doctorado en Ciencias. Ha sido consultora en Culturas Sin Fronteras AC y panelista en el Seminario de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio Interamericano de Defensa. Actualmente está adscrita a la Coordinación de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De esta manera le damos la cordial bienvenida a la doctora Ingrid Ramírez Caro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde acá, desde México. Agradezco al colegio haberme invitado y asimismo a su vicepresidenta. El día de hoy vamos a tener una charla respecto a lo que es la psicología forense, la cual ha recibido una atención especial por parte de las personas durante los últimos años, debido gran parte a libros, películas, a series de televisión, en las que se han vuelto muy populares. Pero miren, la pregunta aquí importante es, ¿qué es lo que hacen los psicólogos forenses? ¿Cómo puedo aprender a realizar perfiles o reemplazándola por una mejor o por una peor? Los psicólogos forenses se dedican a disecar cadáveres. Es menester comentarles que la psicología forense es muy amplia. Los orígenes de esta se remontan desde 1908. Antes, esto fue en la época de Mustenberg, donde se proponen varios roles para los psicólogos dentro de la corte. O sea, que los psicólogos se ven involucrados dentro de los peritajes de los tribunales. No todos los psicólogos testifican dentro de una corte acerca de un individuo específico. Por ejemplo, un demandante en un juicio por lesiones personales o un acusado en un caso de locura. Ahora bien, ¿qué es psicología forense? Viene del latín, que es forensis, cuyo significado es forum, el lugar donde se realizan los juicios dentro de la época romana. Existen millones de definiciones de psicología forense, pero vamos a abordar una. La Junta Americana de Psicología, lo que es la Professional, the American Board on the Professional Psychology, nos dice, es el reconocimiento, el estudio de la conducta humana. Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones se confunde lo que es la psicología forense con la psicología clínica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La psicología clínica te lleva a estudiar la conducta humana de una persona, que en este caso en la psicología forense sería el imputado, ¿verdad? Pero para ayudarte a ti mismo, y en este es un análisis dentro de la corte. Los campos de la psicología y la ley están totalmente enfocados en la comprensión y en la evaluación de la conducta humana. La ley existe para regular la conducta humana. Por esta razón, los psicólogos son invitados a participar dentro del sistema de justicia civil y criminal. Vamos a arrancar con las diapositivas en esta charla. Ok. ¿Qué es la psicología forense? Disciplina originada en la psicología clínica, resultado de la necesidad de una evaluación psicológica con el derecho, y se aplican los principios científicos dentro del proceso judicial. El trabajo de psicólogo forense como experto asesor dentro de los procedimientos legales. Más bien de eso se trata. Es como la clínica, el desarrollo de lo que es la conducta humana, en este caso, del imputado. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la psicología forense?
dotar de herramientas dentro del proceso judicial. En algunos países, independientemente se realiza lo que es el análisis clínico de la persona, en otros solamente se entrega. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo forense? Tiene múltiples. Y una de las más importantes, y no menoscabar de meritar a las otras, es diseñar perfiles psicológicos de agresores desconocidos con base a la escena del crimen. Hay que hacer hincapié que cuando se realiza un perfil de forma conductual, uno se tiene que plasmar de forma totalmente imparcial. Vamos solamente a mencionar algunas. ¿Se podrían regresar a las 2 diapositivas, por favor? Evaluar el estado psicológico de los implicados en un hecho delictivo bajo el consumo de sustancias psicoactivas o en todo caso estupefacientes. Realizar la valoración y el tratamiento del abuso sexual. Diseñar programas de prevención para posibles transgresores. Asesorar en tribunales, en jueces, sobre posibles sesgos en decisiones judiciales. Muchos de los psicólogos forenses se dedican a consultoría externa o sobre todo a ser peritos. Brindar asistencia y mediación psicológica, prevención y tratamiento a las víctimas, a los agresores, a los funcionarios. Por supuesto, también testificar dentro de los juicios orales. Cabe señalar que dentro de las áreas de intervención, se encuentra la del derecho de la familia, la guardia y custodia de los menores, la capacidad de los cónyuges. Aquí es muy importante mencionar, y en eso ha habido tesis aisladas, jurisprudencias, respecto a por qué se le debe dar la custodia en este caso a la mamá. Y ha habido casos en donde dices, bueno, la mamá porque es la que gesta, la que lo va a criar. Sin embargo, nos hemos tocado en casos excepcionales que no siempre el trabajador social va a estar supervisando qué realmente está haciendo la mamá o si está, independientemente que esté recibiendo en este caso la pensión alimenticia por parte del padre, y la madre no trabaja, pero tampoco no se lleva de una manera íntegra, ¿no? Establecer el régimen de visitas y seguimientos del mismo. En lo que respecta a México, nosotros contamos con lo que es el SECOFAM, el Centro de Convivencia Familiar, donde hay un grupo multidisciplinario, incluyendo, psicólogos, ¿verdad? Psicólogos de la familia también, ingresan a mediar, ¿no? Con un equipo de conciliación donde se arman citas, donde la madre lleva al pequeño, al menor, para poder verse con el padre. ¿Qué pasa en los casos ahorita, por ejemplo, que estamos pasando por esta pandemia del COVID? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí en nuestro país? Bueno, se arman citas, ¿verdad? Se arman citas con extrema seguridad, ¿no? Con respectiva cubreboca, careta, y determinados tiempos, sobre todo que las citas que haya en espacios abiertos y que no existan conglomeraciones. Establecer régimen de visitas, adopción y tutela de menores. Efecto psicológico de la separación, del divorcio. Como ustedes saben, diametralmente, el divorcio conlleva a afectar de manera abrupta lo que es la psique de los menores, a tener retracción, a quizás daño conductual, cognitivo, a aislarse. ¿Por qué? Porque le falta papá y no está con él y es que ya no lo quiere. Procesos también de nulidad y privación para lo que es la patria potestad. Incapacitaciones legales, capacidad testamentaria e impugnación de testamentos, valoración de secuelas psicológicos. En los casos de la capacidad testamentaria, cuando se pretende coadyuvar en el fortalecimiento de que las personas realicen su testamento en tiempo y forma, o sea, que no estén esperando a que ya llegue la muerte, se trata de concientizar al ciudadano que debe tener las cosas totalmente en regla. Entonces, aquí hay programas donde la moción para el testamento es totalmente, se puede decir, no onerosa, ¿no? Y sobre todo la valoración de secuelas psicológicas.
A ver, dentro del derecho penal, la valoración de la imputabilidad, los trastornos psicopatológicos, las toxicomanías, las agresiones sexuales, la personalidad del criminal, psicótico, sifilítico, el daño moral, las secuelas psicológicas, las situaciones de maltrato. Ahorita, posteriormente, vamos a ir analizando un caso. Psicología forense dentro del derecho laboral. Vean cómo es tan multifacética la psicología, que entra en varios rubros: accidentes laborales, como en el caso de accidentes de tránsito; psicopatologías laborales, cuando se pretende, por ejemplo, si dices, bueno, ¿qué es mejor, tener una enfermedad general, maternidad o un riesgo de trabajo? Ninguna es buena, simplemente que el porcentaje va a ser mayor cuando es un riesgo de trabajo, cubre un mayor porcentaje de valía. Situaciones de acoso, lo mejor conocido como lo que es el móvil laboral, y la incapacidad laboral. Psicología forense para menores, la credibilidad del testimonio. Nos hemos percatado que cuando existen las comparecencias, existe la manipulación por parte de alguno de los tutores, ¿no? En modificar, en este caso, el testimonio. El estado psicológico, en este caso de ambas personas, la evaluación del maltrato, el nivel de tipo de lesiones y las medidas alternativas a la prisión y su cumplimiento, de acuerdo a lo que marque lo que es el Código Penal. Ok, asesoramiento profesional de derecho, la reconstrucción, sí, de la demanda pericial y los medios de prueba a solicitar, que es lo que conlleva, en este caso, lo que es el peritaje dentro de los tribunales. Ok, el estudio de la personalidad es la elaboración de un estudio de personalidad y requiere la aplicación de técnicas psicométricas, lo que nosotros conocemos mayormente como baterías, instrumentos de ayuda, de soporte, dentro de lo que es el resumen clínico. Y consta de dos fases: la aplicación de la serie de pruebas psicométricas y la interpretación de esos resultados de esas pruebas, y la evaluación del perfil del sujeto. Se realiza en un tiempo individual y depende de cada caso, y consiste en desentrañar cuál, en este caso, es el móvil de delito. Aquí cabe señalar que puede ser luego el mismo modus operandi, pero no se repite. La simulación es la acción deliberada de un individuo orientado a mostrar los síntomas o manifestaciones de una enfermedad sin padecerla. Por eso se llama simulación. Podemos entender que la persona tiene una idea o conocimiento de la sintomatología que pretende simular. El ejemplo: simular impotencia para justificar que no cometió el delito de violación porque él quería, sino porque se encontraba dañado de sus facultades mentales. Ok. La siguiente, por favor. La disimulación. El sujeto trata de demostrar salud ante un examen que pudiera invalidarlo por carencia de aptitudes físicas o mentales para seguir realizando un trabajo floreciente y próspero, mantener una condición, estatus o rol ante un grupo. En algunos casos, los depresivos intentan pasar desapercibidos para que no se les vigile y puedan realizar actos de suicidio. En este caso son las personas que tienen, totalmente trastornos psiquiátricos. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué son las pruebas psicométricas o baterías? Son cuestionarios que tienen una puntuación de acuerdo a la respuesta del peritado y nos pueden determinar la existencia de psicopatologías clínicas tales como desórdenes mentales, trastornos de personalidad, y las más usadas son la Minimum y la Minion. Es menester comentarles que existen varios tipos de pruebas psicométricas. Algunas son para medir la inteligencia, otras son de neuropsicología, de personalidad, de adaptación, y otras son para trastornos específicos. Pruebas proyectivas, pruebas para determinar el estado emocional, en este caso del peritado, y pueden esbozar la dinámica familiar. Y creo que todos nos identificamos con este tipo de pruebas, que son las típicas que colocan en los juzgados y sobre todo en el reclutamiento, para el acceso, para ingresar a un centro de trabajo. La figura humana, el test del árbol y el test de la familia. Ahí, como pueden ver, es un cuerpo humano
Ese es un dibujo realizado por un pequeño que tiene un trastorno, es Asperger. Vean el siguiente. Es una persona que utiliza medicamento risperidona y es una persona incapaz, o sea, con retraso mental. Los patrones no se repiten, pero hay gente que igual no sabemos dibujar, porque no nos dedicamos a eso y podemos hacer un dibujo de eso y dices, bueno, yo no tengo ningún retraso mental. Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la cámara Gesell. La cámara de Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vídeo de visión unilateral, los cuales cuenta con un equipo de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos que se realizan y sirve para observar la conducta de los pequeños sin ser perturbados o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones dentro del proceso. La cámara Gesell fue concebida como Gesell Dome en inglés por el psicólogo y pediatra estadounidense Gesell para observar la conducta en niños, pero en sus diferentes etapas de crecimiento. Aquí es importante señalar que las cámaras se ocupan casi siempre en los peritajes de los juzgados. Nosotros igual la tenemos acondicionada, no solamente igual en el Poder Judicial de la Federación, y lo que hacemos es no causar ningún distractores, pero también que el mismo psicólogo genere empatía en este caso con el pequeño, ¿no? Que siente esa confianza, ese confort, que está totalmente protegido. Ahí podemos visualizar un dibujo de lo que es la cámara Gesell. Véanlo bien cómo está acondicionada, la sala de juntas, los micrófonos, el público, el juez. Eso está en otro tipo de tribunales, en el caso de los Estados Unidos. Ok. El doctor Arnold Lucius Gesell fue un psicólogo y pediatra especializado en el desarrollo infantil, ¿no? Y su trabajo relacionado con el establecimiento de cada una de las pautas de la conducta infantil. Yo siempre he dicho que la psique es demasiado compleja, ¿no? Tan compleja que te puede llevar, si no la controlas, te puede manipular al punto de llevarte a un trastorno alimenticio, un trastorno de perspectiva o al punto del suicidio, si tú no la controlas. Ok, la siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles son los beneficios? Surge claramente de la normativa procesal y de su reglamentación que las víctimas de cualquier ataque contra la integridad sexual o física que a la fecha de ser convocadas por el tribunal o la fiscalía no han cumplido los 18 años de edad. Quiero comentarles, vamos a estar charlando de diversos casos. Hace algunos años me tocó uno, cuando yo era perito, y recuerdo muy bien que una violación, una niña de 10 años, violación por parte de su padrastro, la niña empieza a bajar de notas, de calificación, la niña no puede caminar bien, siempre con sus piernas abiertas, su nivel de coeficiente intelectual bajó, su rendimiento bajó, desorientada, desapercibida, sin querer, inapetente. Entonces, yo siempre les he dicho a los padres cuando existen pláticas gratuitas, o sea, para saber qué hacer en esos casos, es eso, ¿no? Preguntarle a tu hijo, saber, conocer más a los hijos qué es lo que tienen. Yo le comentaba a la madre antes de que la revisara el médico legista que lo más probable es que hubiese sufrido una violación. Quizás error de haber comentado que había sufrido una violación sin haber hecho previamente el examen, en este caso del médico legista. Sin embargo, después de haber tantos casos, y repito, no se puede repetir lo que es el mismo modus operandi, ¿no? En este caso, o sea, pudo haber sido que no, pero uno revisa en este caso, revisa a la persona, revisa al niño y tú te das cuenta, ¿no? Que dices, bueno, presenta desorientación, no puede caminar bien, le duele aquí, le duele allá. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? La niña baja su rendimiento, la madre tenía algunos trastornos, en este caso en los ciclos de vigilia del sueño, tomaba benzodiazepinas tricíclicas para dormir, entonces ella dormía
se despojaba de todo lo que la aturdía toda la mañana y dormía placenteramente. En este caso el padrastro iba a la cama de la pequeña a la hora de la madrugada, la medía, le quitaba la ropa y dormía con ella, ¿no? Y por supuesto que la violó. Después, para hacer más con las pruebas, lo que hicimos es platicar con la mamá y decirle que charlara con su hija, con la pequeña, que le invitaron a comer un helado y que le diera confianza, ¿no? Porque el padrastro la había amenazado de que en caso de que ella le dijera, mamá se podía enfermar, le iba a hacer daño, que eso era normal, ¿no? Que la tendría que cambiar y medirle sus partes y todo eso, ¿no? Por eso siempre es necesario generar esa confianza y con los hijos. La siguiente, por favor. Ok, ¿quiénes la solicitan? El juez, el fiscal de familia o penal, el abogado de parte, el abogado, en este caso, de la parte imputada. En este caso de la cámara que les presenté, casi en la mayoría de las ocasiones siempre está ubicada en la división forense, en este caso en las instituciones de médico legal. Aquí nosotros tenemos el Centro de Medicina Forense. Ok. La psicología forense se encarga del estudio de la salud mental y su relación con el delito, ¿sí? 3 apartados primordiales: la salud o la enfermedad, las características de su personalidad y en este caso los estresores, que son los eventos vitales. ¿Dónde se aplica la psicología forense? En las personas de forma directa, en los documentos, en las personas de forma directa es el dictamen pericial, ya sea que lo paguen, en este caso lo soliciten de forma interna, en este caso a los juzgados, de forma externa en una consultoría. Los documentos son los pronunciamientos psicológicos, que en este caso es el resumen clínico, y las personas, que es la pericia, la retrospectiva. Ok. Perfil psicológico del agresor. La detección de los agresores mediante la extrapolación de los atributos personales de la información obtenida en la escena del crimen. Por lo tanto, con los perfiles psicológicos encontramos una muestra del sujeto posible, no al sujeto en cuestión. Aquí no se permite especular. Aquí es o no es un principio general del derecho. Y recordemos, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok. El estudio de la escena del crimen como estructura del modus operandi del acto y como delator de rasgos de personalidad o perfil de la gente. Tenemos varios apartados, que es la psicología del testimonio, que es la aplicación de las teorías psicológicas en el estudio de las variables que inciden dentro del proceso declaratorio. La desviación de la psicología del sujeto, los efectos de los elementos psicopatológicos, los problemas de la memoria, exactitud de identificaciones y declaraciones y credibilidad del testimonio. Recuerden que es muy importante en el caso que vamos a ver ahorita, que es lo que es una cadena de custodia, el no contaminar las muestras. Ok. Evaluar agresores y establecer información relevante. Elementos primordiales: la edad, el estatus, el empleo que tiene el sujeto en cuestión. Evaluar también los objetos y pertenencias del agresor en ese momento y lo que tiene anteriormente. Fotos, souvenirs, elementos que existen del lugar de los hechos. Diseñar estrategias de interrogatorio, cómo y cuándo vamos a interrogar a un sujeto. Eso es muy importante porque hay muchos sesgos dentro de la entrevista. Ok, incidentes de crímenes violentos. Una son los reportes en los medios de comunicación, el proceso de la escena del crimen, que cubre lo que son los modelos, en este caso es la recolección del material, la inteligencia artificial, que son los dispositivos, el perfil de la escena del crimen, que en este caso confiere lo que es la cadena de custodia, y las estrategias formativas. Y la búsqueda de la base de datos, en este caso de las personas, de los criminales. Asunciones básicas, o sea, elementos prioritarios. 1, la escena del crimen refleja la personalidad. El método es el modus operandi,
que debe permanecer similar, sin contaminar nada en cuestión, por eso se realiza la cadena de custodia. La firma del agresor permanece similar. La personalidad permanece igual, incluye biología, cultura, experiencia de la persona, experiencia única. La estabilidad temporal se fundamenta dentro de la motivación humana. Y algo muy importante, en todo crimen interactúan dos elementos. Uno que es el cognitivo, que es la cuestión del conocimiento, y otra es el comportamiento. O sea, que es el desarrollo, el proceso del desarrollo y la ejecución de la fantasía. Ok, ¿cuáles son las variables para definir un perfil criminológico? Los rasgos físicos, que ya los comentamos, totalmente prioritarios, que es como se realiza en lo que es en este caso el análisis clínico. La edad, el sexo, la apariencia física. Es conveniente que les mencione que no porque una persona nos ha tocado que, por ejemplo, se ve inmiscuida, ¿no? Se ve como sospechosa simplemente porque dices, se ve como maleante. Tenemos que tener mucho cuidado con la apariencia física, no marcar patrones. Estatus marital, soltero, casado, viudo, divorciado. Estilo de vida debe ser muy importante entre los homicidios, ya que normalmente en el asesino pertenece a un círculo íntimo. Actividad laboral nos puede dar mucha información de cómo interactúa la persona dentro de su centro de trabajo. Historia médica nos permite analizar lo que son las cuestiones genéticas, en este caso la dentadura, el ADN, historia psicosexual, historia judicial, si existen antecedentes penales dentro de la base de datos dentro de la fiscalía, demografía personal, datos sobre las personas y sus actividades, o sea, con las personas que interactúan fuera del área del trabajo, personas personales que son muy importantes como a qué se dedican los hobbies, ya que estos se relacionan con las fantasías y las últimas actividades que realizó. Ok, dentro del análisis del crimen hay dos métodos, el inductivo y el deductivo. El primero consiste en pasar de la testificación, o sea, se hace una hipótesis de lo que debió de haber sucedido. Y el deductivo es de lo general a lo particular, el primero es de lo particular a lo general. Ok, se tienen que constatar los datos obtenidos con un cuerpo teórico. Ese cuerpo teórico tiene que ser continuamente actualizado con los datos que se obtienen, o sea, hacemos un cruce de información. Vean ahí, pueden visualizar esa figura, es el análisis de la escena del crimen. Es un patrón, dice, demanda una escena del crimen y varias personas que recogen datos previa delimitación de la escena. La escena es el cuadro y las personas son las flechas. Por eso es doble banda, se busca dos veces. Ok, el siguiente es doble banda, se busca dos veces, pero no tocas nada para que no se alteren las pruebas. Ahora vamos con la evaluación psicológica. Con mi esposa y mis hijos hasta la muerte. Visualicen bien, es un caso de, en ese caso de estrangulamiento. Vean los sesgos grafológicos. La siguiente, por favor. Esta es de un suicidio. En el análisis de las pruebas es conveniente, por ejemplo, analizarlas detenidamente. Nosotros analizamos el papel, los sesgos de cada línea, cada trazo que se realiza. Y hay que hacer, en la psicología forense se requiere ser muy analítico e imparcial. No formar juicios de decir, sí, es que esa persona porque se ve agresiva, se ve desaliñada, no. Recuerden que a veces, en ocasiones, no siempre, nos ha tocado que igual los pequeños inventan
por manipulación por parte de la madre, ¿no? Y no siempre. Entonces, por eso hay que ser muy meticuloso en el peritaje. Quiero que visualicen bien esa imagen. Los dibujos nos dicen mucho porque son proyección de lo que nos sucede. Creo que es como es la interpretación de nuestra identidad. Las últimas imágenes que estamos visualizando son de niños con problemas de violación. Ahora bien, vamos a analizar este caso. ¿Suicidio o accidente? Es una persona que cae de un edificio de 6º piso de la azotea. En este bosquejo de imágenes nos vamos a ir un poquito despacio. La siguiente, por favor. Es el cadáver, sexo femenino, edad 35 años. Es el dormitorio de la Oxisa. ¿Podemos regresar a la anterior, por favor, a la de la cama? Visualicen bien, por favor. Adelante. El suicidio asociado a cambios químicos cerebrales. ¿Sabían que en este siglo se ha incrementado el número de suicidios? El número de casos de depresión y de trastorno de ansiedad generalizada, no contando con lo de la cuestión de la contingencia, se han exacerbado mayormente los casos. ¿Ok? Es como se van colocando cada una de las pruebas. De la parte de donde cae la persona, en este caso la víctima. Ahí se encuentra un equipo multidisciplinario, no solamente el área de psicología forense, entra genética. Chequen, medias sin adherencias, polvo, tierra o pintura. Fotografía forense. Dictamen físico-químico. La proyección perpendicular del cadáver es de 1.65 metros, que origina un ángulo de caída de 6 grados. Ok, en el caso que acabamos de ver, ¿fue suicidio o accidente? Bueno, entre la evaluación psicológica contamos con diversas técnicas. La entrevista, que es la historia personal, el examen psicopatológico, el estudio de los hechos y la escena del delito. Los métodos, observación de conductas, la experimental, la aplicación de pruebas psicológicas, que ya vimos que existen varias, ¿verdad? Las baterías para evaluar lo que son las funciones cognitivas y la personalidad. ¿Qué es lo que determina nuestra evaluación psicológica? Es lo que siempre nos preguntan, si estamos locos o no, si somos culpables o no.
La presencia de un trastorno o salud mental. Las características de la personalidad, los indicadores de insinceridad, cuando tratamos de manipular, perfil sexual, el perfil de la víctima y la simulación de la enfermedad mental. En el diagnóstico, ¿qué es lo que lleva? Datos de la historia personal. Esto incluye nombre completo, edad, enfermedades mentales, observación de conducta, resultados de las pruebas psicológicas, el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es el famoso DSM-4, que lo ocupamos como prueba, batería dentro de la personalidad. Ahora bien, vamos al apartado de lenguaje no verbal o corporal. Factores físicos y psicológicos. Se presentan reacciones específicas y observables cuando se conoce que la conducta es ilegal o suceden hechos contrarios a los valores. Huella psicológica o improntaps. Se tienen reacciones específicas cuando algo causa ansiedad que se pueda observar dentro de las reacciones físicas. En algunos países, por ejemplo, Japón, Israel, se ocupa lo que es el polígrafo, en algunos otros no. Ok, factores fisiológicos. La respiración se incrementa. Por eso es muy importante cuando se está realizando, en este caso, cuando nosotros estamos determinando el perfil del imputado, que no existan vicios durante la entrevista. No se trata de estar casi comiéndonos a la persona porque sabemos que de antemano es el culpable y yo solamente lo que quiero hacer es mi veredicto para determinar que si eres culpable sin haberte analizado, ¿sí? La respiración se incrementa. Digestivos se alteran cuando se queda de labios, garganta, la actividad de los ojos cambia, aumentando su movimiento, mayor capacidad de reacción, la pupila se dilata en presencia de la luz, es cuando las personas empiezan a sudar o hay movimientos bruscos de ansiedad generalizada. El cuerpo produce más hormonas, que es lo que les comentaba con el polígrafo. El polígrafo, en caso de nosotros, no lo ocupamos y en ese se aplica mucho en lo que son las pruebas para ingresar a un centro de trabajo, ¿no? Donde se te investiga en todo caso, donde has trabajado y te dicen, aquí tenemos 2 cartas, esta dice 1 y esta dice 2. El polígrafo funciona porque en el caso de que yo te diga 1, tú me vas a decir que no y va a timbrar, está conectado a un aparato muy parecido a lo que es el manómetro, ¿no? Entonces, ¿en qué radica? En que, pues, uno está pensando, ¿diré la verdad o no? Entonces te descontrolas, ¿no? Y hay una ventanita. Por eso aquí dice, el cuerpo produce más hormonas, cortisona, endorfinas, adrenalina. Esta superproducción de fluidos será evacuada mediante la transpiración, que es con la agitación, que es una de las características más evidentes de los estados emocionales alterados de una persona. ¿Cuáles son los factores kinéticos? Una persona relajada, una postura recta, alineada, a veces con inclinación hacia adelante, y los cambios de postura se hacen suavemente. La persona nerviosa o ansiosa, aparentemente relajada, pero es relajada, pero totalmente está rígida, en una postura rígida postural, cruza los brazos o piernas, aprieta los codos, cambia de postura constantemente, o sea, hay inconsistencia. Aunque me ha pasado en algunos tipos de pruebas, hubo un caso de reclutamiento en la sección de trabajo donde el resultado era inapelable, pero se interpuso un recurso porque afectaba los derechos humanos, en este caso de una persona que estaba participando para el puesto, dado que la psicóloga había colocado que no era una persona apta porque tenía movimientos bruscos, que vea una cuestión nerviosa, una cosa no va con la otra. Por eso es muy importante, muy importante ser muy analítico e imparcial a la hora de estar peritando. La siguiente, por favor. Los gestos. Cuando los gestos son anormales, experimentas incomodidad y aumenta su ansiedad como probable síntoma de estar mintiendo. Cuando uno realiza las entrevistas, no es de que uno esté de forma intimidatoria, ¿no? De que ya me sé todas las preguntas y este es un modus operandi, es un incesto, es una violación intrafamiliar, lesiones de primer línea, de primer grado, y bueno, lo tengo que mirar así, ya tengo mi checklist, ¿no? Le voy a preguntar esto. A ver qué me dice, voy a ver si se contradice, ¿no? Con esta versión y con la otra.
A veces suele funcionar, pero recuerden, no todos los patrones se repiten. Ok, cuando los gestos no corresponden al contexto de la conversación y del medio ambiente pueden ser interpretados como indicadores de estrés o mentira, pero no siempre, no siempre. Insinceridad, mirada evasiva, toma su tiempo para responder, habla disminuida, evade las respuestas, lenguaje circunstancial o prolijo, o sea, evasivo, negativista, manifiesta hostilidad o depresión, manipulador, y en algunos casos tiene sesgos de mitomanismo. Otros signos de la mentira: inclinarse hacia adelante, morderse los labios, taparse la boca, tocarse la nariz, ya es parte del sesgo del trastorno de ansiedad, ¿no? Toquetear objetos, sonrisa insincera, como estoy segura de lo que estoy diciendo, sin movimiento de las líneas, en este caso de los fenorbitales, alrededor de los ojos, aumento de modificadores o calificadores verbales, tartamudeos, aclarar la garganta o, en todo caso, errores de dicción. Ok, ya habíamos hablado de la simulación y de la disimulación. La simulación, yo quiero intentar mostrar que presento un trastorno mental, pero no lo tengo. Y la disimulación, trato de ocultar que sí tengo un trastorno mental. Un caso de síndrome de Asperger, un pequeño de 11 años de edad, con una madre de 40 años de edad, una madre soltera, había tenido problemas con el esposo, cursó abandono, posteriormente se volvió a casar y el otro hombre igual, se repite el patrón, la abandona. Bueno, casi en los casos de Asperger hay dos sesgos. Hay pequeños que tienen un coeficiente intelectual muy alto y para eso se le practicaron lo que son pruebas de coeficiente intelectual, que es como el WISE 3, ¿verdad? Y su coeficiente era arriba de 200. Un niño muy hábil, que le ponías un ejercicio de dejé unas llaves en el buró allá arriba, pero allá arriba había como 5 burós, jamás le determiné en qué recámara, porque también había un buró dentro del baño, ¿no? Y él las buscaba y daba con ellas. ¿Por qué menciono este caso clínico? Porque el niño acusó a la mamá de maltrato, ¿sí? Y era porque la mamá no lo dejaba hacer lo que quería. El pequeño con 10, 11 años de edad dormía con un cuchillo, se le suministraba una benzodiazepina, un clonazepam, un cuarto, se aumentó la dosis, porque son niños con demasiada hiperactividad, entonces no los puedes tener quietos, no tienen botan demasiada adrenalina y no se cansan, casi no duermen, ¿no? Entonces, pues había que agotarlo, poniéndole diversas actividades. Son niños especiales que van a escuelas especiales por su IQ. Y cuando llega al área, quien lo capta es el área hospitalaria antes de que pase con un juzgado y la psicóloga determina, la psicóloga clínica de hospital determina que tiene que ser llevado al DIF por maltrato de la mamá. Entonces nosotros ingresamos a analizar el caso y vimos que no, que solamente era simulación del pequeño. El niño actuaba bajo las cámaras, había pruebas de que maltrataba a su mamá, o sea, un niño maltrata a su mamá de 40 y tantos años de edad, pero sin embargo dentro del hospital se compra de otra manera, ¿no? Que él amaba a su mamá, a su hermano. ¿Sí me explico? En los sesgos de simulación. Ok, voluntad consciente de fraude, invención o alteración de síntomas de una enfermedad, finalidad utilitaria, o sea que tiene un fin, un objetivo. Siguiente, por favor. A tipos de simuladores, pasivos, activos y estuporosos. Ok. Signos para detectar la simulación: la retención de información y falta de cooperación, la exageración. Los acusados actúan comúnmente como sordos y tontos, o sea, como si tuvieran una amnesia, ausencia de alteración afectiva clínicamente asociada con la enfermedad que simulan tener, pero no tienen nada.
Ok, ¿cuáles son los signos para detectar la simulación? Alteraciones del lenguaje no verbal, constantes contradicciones, hay incongruencia dentro de las versiones de las declaraciones, simulación es más difícil de mantener por periodos largos. ¿Por qué? Porque hay incongruencias dentro de los reportes, evidencia de complicidad, engaños anteriores, historia laboral incoherente con la de la enfermedad que ellos simulan. Estas son las pruebas específicas para detectar la simulación, las identificativas, los lapiceros de escritorio, estar moviendo un lapicero a cada rato, pruebas de cálculo simple, pruebas de dígito, pruebas de comentario entre entrevistadores, cuando hacemos el cruce de información con otros peritos. Nos vamos a adelantar a las últimas diapositivas, por favor. Ok. El campo de la psicología forense es muy amplio. En esta charla lo que se pretendió es dar un bosquejo de lo que nosotros analizamos como peritos, ya sea internos o externos, trabajando desde un tribunal, desde, en este caso, de consultorías externas, apoyando a asociaciones civiles, organizaciones internacionales, ¿no? Pero les comento, la mente es totalmente compleja y he aprendido con estos años que tengo de experticia en la materia, de que hay que ser muy crítico, muy analítico y para realizar sobre todo lo que es el reporte, ¿no? Del funcionamiento cognitivo y psicodinámico, ¿no? Dentro de las pruebas que ya no pudimos visualizar, que mencionamos, eran las neuropsicológicas, que son la LUNA, la DNA, el test de Barcelona. Las neuropsicológicas lo que pretende es ver la cuestión cognitiva, tu nombre, cómo te llamas, te doy, dime del 1 al 10, ahora del 10 al 1, así medí el nivel cognitivo, ¿no? Las de personalidad, el EPQR, el EPQ1, las de adaptación, o sea, poder cambiar de un entorno a otro y cómo este entorno afecta. Las baterías para trastornos afectivos, la STAI, el BD1 y el WISE, que es de la inteligencia y lo que son las matrices progresivas o el RAVE. La psicología forense es una ciencia que ha venido a coadyuvar, a fortalecer mucho lo que es la línea del derecho, ¿no? Es un parteaguas para lo que es evaluar sobre todo los casos de custodia infantil, los cambios de desarrollo atribuibles a la edad que requieren de un evaluador y sobre todo los tipos de prueba que se implementan nos ayudan sobre todo a manejar otro tipo de proyectos, ¿no? Ante los jueces, ¿no? En el caso de la situación de la custodia. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por la invitación. Mejor dicho, ¿verdad? La doctora Ingrid Ramírez Caro por su aporte en este tema de gran importancia. Como bien lo mencionaba la doctora, la psicología forense pues viene a coadyuvar a todo lo que es la rama del derecho, especialmente, bueno, derecho penal, derecho laboral, derecho de familia. Vamos a conversar con la doctora. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Por ejemplo, en casos de agresiones familiares, puede haber también simulación o disimulación por parte de las personas ofendidas en el hecho de que el agresor las puede perfectamente eh, amedrentar y decirles, si usted cuenta la verdad, le va a pasar algo peor. Se ha podido demostrar entonces en las valoraciones psicológicas forenses alguna de estas simulaciones o disimulaciones de lo que está sucediendo por parte de la persona víctima, especialmente los menores de edad. Ok, sí, hay casos excepcionales, por eso yo era muy contumaz en decir que
uno tiene que ser muy analítico y muy imparcial. Sí, hay dos casos que tuve dentro de mi trayectoria como perito, de ver la simulación y la disimulación en el amedrentamiento, en ese caso de violencia intrafamiliar, ¿no? En el caso, se ve más en los casos sesgados cuando es padrastro y madre e hijo, ¿no? Donde sabes que pues yo dejo que te viole a mi hija, total, con tal de que no me deje, son cuestiones afectivas, ¿no? Afectivas clínicas por parte de la madre con el padrastro, ¿no? Aunado a lo que tú comentas, yo he metido muchos proyectos para que, no sé por qué siempre la custodia se le da a las madres. Y yo lo manejo por esta cuestión. Hay madres que no cuidan a sus hijos, ¿sí? Y hay muy buenos padres. Y siempre el juez apela que siempre la mamá lo tiene que criar, pero bueno, por Dios, pasan la pensión y yo veo a los niños, no hay un control, un control por parte de trabajo social, del centro de convivencia familiar, que te digan, oh, si tú no trabajas, hoy voy a supervisar. El niño te lo arregla y está súper bien. Pero es como yo les digo siempre a los trabajos sociales, como no, pues está súper arreglado, no está desalineado, pero tiene mirada evasiva. Entonces hay un problema de simulación, solamente lo vistió, o sea, como maniquí solamente por la entrevista. Es como las auditorías, ¿no? O sea, es una simulación, pero hay un problema interno. Quien va a eso es el trabajo social, que es el que hace, en este caso, los reportes al área de psicología forense, no tanto el psicólogo, ¿no? Pero sí hay muchos casos de simulación, a mí me tocaron ese, y el otro del cual comentaba dentro de la ponencia de la violación, era eso, ella tenía una relación afectiva total, de que ya venía de un divorcio y no quería que el hombre la dejara, por eso subía demasiada depresión, tomaba, ingería benzodiazepinas para dormir, pero sería absurdo que no se viera, como padre te das cuenta porque conoces a lo que tienes como hijo o como hija, ¿no? Dices, la manda a llamar la maestra y le dice, ¿sabes qué? Tiene bajo rendimiento escolar, la niña no puede cerrar las piernas porque tiene lesiones en la vulva, y aparte, o sea, juega con las muñecas y se pierde. O sea, su nivel cognitivo es bajo, ¿no? Inapetencia, deja de comer, baja de peso, caída de cabello, entonces eso es anormal, o sea, es sentido común, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende, es como lo que yo comentaba, es que se arma foros en donde se concientiza a la ciudadanía, y eso no quiere decir que los patrones se repitan, que yo no voy a hacer mi vida porque qué pasa que me pase eso a mí, ¿no? O sea, no, pero tú tienes que saber conocer a la persona con la que te vas a juntar porque tienes hijos y saber de dónde viene porque pues se va a quedar con tus hijos. Y aquí el problema más evidente es que la niña pasaba largo tiempo con el padrastro, ¿sí? Entonces eso era normal, ¿no? Porque era su papi, aunque ella sabía que no era su papá, y entonces él era algo muy interesante. A mí me decía la madre, ¿usted qué va a saber si usted no es madre? Y yo me quedaba así pensando, ¿no? Porque eso ya tiene hace como 7 años, y yo decía, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pero la comprendía. En ese lapsus que nosotros analizamos todo el caso, que yo pude entrevistar, en este caso en cabina a la pequeña, y le dije que me dibujara, dibujaba cosas raras, y platicaba yo con ella, nos tomamos un helado y charlamos, ¿no? Y la entrevista es prioritaria, no vas a preguntarle directo al grano porque los niños sospechan, o sea, tú tienes que preguntar si le gustan las muñecas, qué le gusta hacer, si vamos a hacer esto, porque los niños, o sea, son muy inteligentes. Y ya, ¿no? Y fue cuando me dijo que papi le decía que la tenía que medir porque quería ver cómo era su crecimiento, que le quitaba su ropa. La niña para tener 10, 11 años, muy desarrollada, parecía de 15 años, ¿no? Y bueno, después de esto, ¿qué es lo que sucedió? Hacemos el bendito, la mamá se supone que va a buscar ayuda, regresa con una calibre 22 porque le iba a matar, y es cuando tú dices, pues, ¿qué le puedes decir? No, pues que hay más vida, ¿no? Que su mamá tiene 70 años, que no la puede cuidar y que pues recapacite, ¿no? Le quitamos el arma, ¿verdad? Obvio que eso no se lo hicimos saber al juez, pero cómo la mente es tan compleja, la verdad. En el caso de que vimos ahorita, si era suicidio o accidente, yo quise que vieran las tomas porque fue un caso muy fuerte acá, y sufrió obvio estallamiento, traumatismo craneoencefálico por la caída, estuve en la necro, y checamos todo, y pareciera que era una simulación, o sea, que era, ¿cómo se llama? Un suicidio, pero no, fue un accidente, no fue un suicidio. Les voy a decir por qué, porque aparte ingresa un equipo multidisciplinario, y lo mismo le digo al fotógrafo forense, tú toma todo, 100 fotos de la misma cama las quiero, para que no se nos pase ninguna pesquisa, ¿no?
todo estilo película, ¿no? O sea, amontonado, era una simulación total que dices, no, pues se suicidó, el veredicto era un suicidio. Después nos dimos cuenta dentro del acordonamiento que había cosas que no cuadraban, ¿no? Hay medicamentos que no tomaba, en la cuestión del peritaje toxicológico no reportaba ninguna benzodiazepina, ningún estupefaciente, nada. Entonces, o sea, ¿cómo? Y el caso es que era una persona que quería deshacerse de ella y ese fue el modus operandi. Tardamos un poco, pero les digo, hay que ser muy analista y sobre todo muy imparcial. En el caso de la entrevista, cuando nosotros pensamos, es él por la forma en cómo viste, me ha tocado ver casos de madres que les quieren quitar la custodia, pero la madre luce muy despampanante y muy abierta, ¿no? Entonces, como que se ve de forma peyorativa como si fuera de la vida liberal, pero no es así, es su forma de vestir y hay que respetarla, ¿no? Si no, pues estaríamos invadiendo su integridad y sobre todo vulnerando sus derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizar completamente, pero se requiere todo un equipo. Yo paso mi reporte, todos pasamos el reporte y unificamos criterios, es o no es, y ahí generamos discrepancias y ya damos en este caso, nuestro veredicto al tribunal, ¿no? Claro, para analizar muchos casos hay que tener un nivel de observación increíble, o sea, la persona pues se dedica a la investigación criminal y que se dedica a esclarecer los acontecimientos, pues tiene que manejar muy bien lo que es el método científico, pero especialmente la observación de cada uno de los detalles, ¿verdad? Específicamente los detalles que podrían ser los más normales o aquellos que pueden ser los menos comunes. Ahora que en su charla manifestaba y hablaba sobre el polígrafo, ¿cuál es su percepción para utilizar este método en el reclutamiento de las personas? ¿Es apto o no es apto, violenta o no violenta los derechos humanos utilizar algún instrumento para que determine si una persona está mintiendo o no para poder contratarla? Bueno, depende, yo creo que la dependencia. En el caso, por ejemplo, en el área de seguridad pública, a mí me ha tocado, he notado que ellos, obvio, te investigan, tú presentas y firmas al alcance de que todo lo que estás informando es verídico, porque si ellos llegan a enterar que se contrapone con la investigación que ellos realicen, de cualquier forma que ellos sepan, si no compagina, pues automáticamente se anula tu proceso de reclutamiento de personal. Pero lo que ha sucedido en la cuestión del polígrafo, que ellos te explican, este es un polígrafo, es un aparato que va conectado aquí a un dispositivo electrónico parecido al manómetro. Te voy a enseñar dos cartas, esta dice 1 y esta dice 2. Entonces, para que veas que el polígrafo sí funciona, yo te voy a decir, mira, este es 1 y tú me vas a decir que sí. Y como es verdad, pues no va a timbrar, pero si dices que no, va a timbrar. Entonces, eso te genera agitación, te genera ansiedad, por un lado, ¿no? Yo siento que sí vulnera los derechos humanos en el caso de que, porque es como una cuestión de intimidarte, ¿no? Entonces te diría el poligrafista, bueno, pues si no tienes nada que mentir, no sé por qué te alteras. El caso es que te hacen una serie de preguntas 10 y te las invierten. La 1 es la misma que la 10, pero te la hacen de otra manera. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sabes? Ya terminaste, pero una es incorrecta. Te damos tiempo, salgo de la cabina y vengo. Desde la cabina te están observando y tú pues te quedas así pensando porque sabes que estás diciendo la verdad. A mí me pasó en un caso personal. Y regresó y me dijo, es incorrecta, mientes. Sin embargo, yo no mentía, yo pude comprobarlo, interpuse un recurso, porque cuando no pasas, no pasa en este caso el examen psicométrico, pues en automático, pues no pasas el filtro, ¿verdad? En este caso para el puesto de trabajo, y bueno, la decisión, ahí te lo dice dentro de la convocatoria, es inapelable, pero tú puedes interponer un recurso, o sea, porque lo reprobé. Ese es en un caso. En otro, cuando están las entrevistas en los centros de trabajo, uno va de la mejor manera presentable, un jacket de negro, lo más profesional que se puede y formal, ¿verdad? Es una entrevista de trabajo, es tu carta de presentación. Pero ¿qué es lo que sucede? Los psicólogos tienen a mal que si cruzan las piernas es prepotencia, y yo lo he visto en muchos casos. Si estás así, estás pensativa, o sea, que dudas de lo que estás diciendo. Si estás en un puesto y tienes demasiados estudios, o sea, estás sobrecalificado, de todos modos, uno necesita trabajo porque tiene que satisfacer sus necesidades, madre soltera, vida, lo que sea, enfermedad, lo que sea, necesito el trabajo y ahí estás invadiendo mi privacidad, sobre todo vulnerando mis derechos humanos, porque yo tengo derecho como cualquier persona a solicitar un trabajo, ¿no? Nos ha tocado igual,
para manejar luego armas de fuego, ¿por qué se mueve tanto? Lo que pasa es que me da mala impresión porque el sesgo es que tiene los ojos muy grandes, ¿eso qué tiene que ver? Yo lo trataba mucho con el área de psicología porque siempre he reiterado que cuenta mucho la expertise. Entonces, la gente que recluta deben ser psicólogos con mucha expertise, no más jóvenes que las personas que están sobrecalificadas, que están entrevistando. ¿Por qué? Yo he visto gente así que la reprueban, y digo, ¿pero por qué la reprueban? Dice, porque su nivel importante. Según decía una psicóloga, entre seas más inteligente, más maleable eres. Y no coincido en eso. ¿Por qué? Una persona que ha tenido dinero quiere tener más dinero. Pero una persona que jamás ha tenido dinero, ¿verdad? Que viene de una situación paupérrima, va a querer dinero, dinero, dinero y más dinero. Y eso se ha demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y en varias cuestiones de centros de trabajo hemos interpuesto así recursos que vulneren los derechos humanos, porque parece una cosa tan simple, pero que los vulnera, ¿no? Una simple entrevista de trabajo que pasa muchos filtros y que sobre calificación, o sea, por tener muchos estudios, mucha formación, ¿qué es lo que requieren instituciones de inteligencia? Pues gente preparada. ¿Por qué? Porque esa gente no tienes que gastar mucho, no tienes que invertir para capacitarlos. Ellos mismos van a capacitar al mismo equipo que está dentro, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Las empresas actuales, las dependencias gubernamentales, los ministerios que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo invertir en tal persona porque sabe mucho, después se va a una empresa transnacional y se lleva todos los estudios y ya invertí. Pero eso no funciona así, ¿no? Yo creo que es parte de, no sé, de la visión que tenga o la formación quien está al frente de la institución. Sí, muy bien. Bueno, el tiempo siempre enemigo de nuestras actividades, ¿verdad? 1 hora apenas para poder hablar tanto sobre la psicología forense. Aún así, el Colegio de Profesionales en Criminología agradece profundamente a nuestra expositora internacional la tarde de hoy, la doctora Ingrid Ramírez Caro, el que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales y público en general. Hacemos extensivo además nuestra más sincera felicitación a todas las personas investigadoras criminales, las cuales están en celebración de su mes, el mes de febrero está dedicado a ellos. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Asimismo, extender una invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde encontrará todas las actividades de capacitación que se han impartido y próximamente esta misma charla. Además, les instamos a estar atentos a las próximas actividades que el colegio llevará a cabo en los próximos días. Ya viene marzo, viene con muchas actividades, específicamente para la celebración del Día de la Mujer. Los esperamos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.